Bueno, entonces esta es la clase teórica de la materia seminario de gestión de las organizaciones. Ya estamos en la última unidad, la unidad 5, y los temas que vamos a ver hoy van a ser eh, lo que tiene que ver con las empresas emergentes. Vamos a introducirnos en los antecedentes de la empresa virtual, que es la empresa Trébol, la metodología, el modelo de negocio que tiene, la estructura de ese tipo de empresa que es el antecedente a la empresa virtual, y la tipología de empresas CBT o de base tecnológicas, em, que en su conjunto global se consideran dentro de todas las empresas de base tecnológica. Pueden incluirse las empresas virtuales, las startups, las spin-off, las unicornios y las características que tienen cada una de ellas. Y al finalizar la, la clase de hoy, vamos a introducirnos en lo que es responsabilidad social empresarial y una herramienta documental que se llama balance social. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer antes de empezar? No, profe. Bueno, voy a poner bien esta. Bueno, dentro de las empresas emergentes, vamos a considerar las específicamente las empresas virtuales, las empresas, el antecedente de la empresa virtual. Luego vamos a distinguir dentro de la empresa virtual la empresa digital, y bueno, luego las características que tienen las empresas de base tecnológica y qué diferencia hay entre una EBT, una startup, una spin-off y una unicornio. Se está adhiriendo más estudiantes. Bueno, el antecedente que tiene la empresa eh, virtual nace de lo que se denomina la la organización Trébol, que es una organización que empiezan a surgir en los años 80, 90, y las características que tienen es que específicamente son organizaciones que nacen em, bajo una estructura de empleados o de personal altamente calificado. Ese altamente calificado pueden ser, por ejemplo, desarrolladores de software, ingenieros de sistemas, que eh, empiezan a desarrollar un modelo de negocio a través de su mano de obra muy calificada, y los productos que ellos pueden procesar a través de este tipo de empresas los generan ellos. Y la característica es que empiezan a haber organizaciones de este tipo no de forma física, sino que dentro de la ecología de Internet. Em, si bien en el traspaso de lo tradicional a lo virtual, este tipo de empresas son las que nacen con estas características, aún todavía no en la ecología del ciberespacio, pero tienen en su nacimiento, como es un antecedente, la característica muy fuerte de que los empleados son altamente calificados y desarrollan un modelo de negocio con ese conocimiento. La característica es que estos empleados no tienen una estructura mecánica y rígida como las organizaciones tradicionales y físicas de horarios, rigidez, normativas, sino que se nuclean en el conocimiento o en el saber hacer, en el know-how de esos trabajadores calificados. Cuando la producción o el modelo de negocio tienen
una buena, buena cuota de mercado, comienzan a agilizar su mano de obra contratando dos tipos de trabajadores que son los que van a ayudar a escalar más ese modelo de negocio prometedor. Por ejemplo, la primera se le llama organización trébol porque lógicamente tiene tres hojas y el núcleo está en los trabajadores centrales que están en la parte de arriba, que son los trabajadores socios o fundadores de la organización, los que yo les digo en mi ejemplo, los desarrolladores de software, ingenieros de sistemas que crean un negocio con su saber hacer y conforme el negocio se está instalando, tienen que contratar más trabajadores del tipo de soporte, contratando a trabajadores por contrato, que son aquellos trabajadores que no van a ser altamente calificados, pero le ayudan a tener una relación o una agilidad o coordinar bien las actividades que deberían necesitar tanto como desde los proveedores, desde los clientes, desde el ofrecimiento o la distribución de esos productos. Entonces necesitan tomar trabajadores por contrato y bueno, se le llama contratación externa. Y por último, cuando tienen una escalabilidad, le llamo a que tienen un crecimiento acelerado, em, van a contratar trabajadores flexibles, que serían aquellos trabajadores que son importantes, no van a ser los socios fundadores, obviamente, pero van a ayudar en las partes específicas y técnicas que va a requerir, por ejemplo, en el caso de los desarrolladores de software, cuyo negocio puede ser el diseño de un nuevo Bitcoin. Pueden ser trabajadores que necesiten trabajar en esa tecnología de blockchain que necesita ese tipo de mercado. Entonces contratan a trabajadores como por horas y son flexibles. Eso surge desde la transición entre un espacio físico de organización tradicional a una que es virtual, que es la que se va a manejar en el ciberespacio de Internet. La empresa virtual es aquella organización, bueno, que tiene que utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar la mayor cantidad de todas sus operaciones. Eh, También las características que tiene como la Trébol es que nace de una innovación, de un conocimiento calificado, de un saber hacer. Y bueno, acá sale el antecedente, explica el antecedente en la industria, en la empresa Trébol, perdón, que dice el concepto de empresa virtual comienza con la organización Trébol propuesta por Charles Handy en su libro The Age of the Unreason y manifiesta que las organizaciones solían ser consideradas como piezas gigantes de ingeniería con partes humanas intercambiables en gran parte. Hablamos de sus estructuras y de sus sistemas, de las entradas y de salidas y de los recursos de control y de su administración, como si el total fuera una gran fábrica. Hoy en día el lenguaje no es el de ingeniería, sino de política. Se habla de culturas y redes, de equipos y coaliciones, de influencia o poder antes que de control. Bueno, y acá hay una definición, dice, empresa virtual es una nueva forma de organización funcional que se describe en torno a la evolución dinámica de la tecnología y de la globalización. Su estructura se apoya, su estructura se apoya en la organización a través del uso de Internet, acá no sé qué dice, para ampliar sus transacciones y operaciones en el mercado del ciberespacio. Bueno, en la siguiente placa van a haber dos definiciones más de empresa virtual.
Fíjense que si comparamos las dos definiciones, la de arriba que es un poco más larga y la de abajo, tienen como nodos comunes que necesitan de estar en la conectividad permanente. Las empresas virtuales son las que nacen ya dentro del ciberespacio de Internet, que necesitan para poder operar estar en esa ecología. Y cuando hablamos de ecología, es que tienen una fuerte característica de que nacen ya instalada en una red. Esa red puede ser business to business, o sea, compuesta por otras empresas del mismo rubro que pueden competir o no, pero que pertenecen al mismo segmento de negocios, por ejemplo, en las organizaciones de seguros, organizaciones de salud, organizaciones de sistema financiero, eh, pueden estar conectadas o interconectadas a través de una red en donde de esa forma pueden agilizar em, sus principales recursos que van a ser los proveedores, los clientes y los servicios en los que se apoyan. Entonces, por eso acá dice, la empresa virtual es una organización de trabajo asociado que utiliza la red de Internet como una base de comunicación entre los socios que conforman esta empresa, entendiendo que la estructura organizativa está definida en funciones y procesos que se apoyan en Internet para ampliar sus transacciones y operaciones en el mercado del ciberespacio. También representa una mejor coordinación y relaciones con el recurso humano que la integra, facilita el control de activos y pasivos de la empresa, desarrolla una mayor interacción con otras empresas que están en la red e incursionan en mercados internacionales a menores costos, mayor calidad y eficiencia. O sea, la característica es que a través de esa ecología, que yo le digo ecología de operar en red, de empresas que participan en un mismo segmento o cuota, no brindan necesariamente el mismo tipo de servicio, pero abarcan ese sector como la medicina, la salud, la financiera con los subproductos de distintos seguros o distintos productos de financiación. Lo de salud está la medicina laboral. Las empresas de seguro, las prestaciones, las prepagas. Entonces, en esa ecología pueden acceder a mercados más globales o más internacionales que solas. Entonces operan y el negocio se sitúa ya en el ciberespacio con esas características. Bueno, acá en este grafiquito, las características que tienen las empresas virtuales son que operan en la globalidad, en, realizan sus transacciones en Internet, necesitan estar conectadas, manejan las tecnologías de la información y la comunicación. Las actividades fundamentales o básicas son nucleares o el núcleo central de ese tipo de empresa virtual son las operaciones o servicios que prestan. Por ejemplo, bueno, en el caso de salud, prestaciones a distintos tipos de clientes. Las empresas de seguros, distintos seguros a distintos tipos de clientes. Las empresas de gestión financiera, distintos productos financieros. Y así podemos hablar también de editoriales, em, de revistas, de editoriales virtuales, ¿no? Que operan con un núcleo de operaciones básico y se manejan con estas características de que están en la conectividad, en Internet, las transacciones se realizan de forma virtual o digital. Se manejan con teletrabajo porque son ya desde lo virtual. Estamos hablando de empresas que se manejan en el ciberespacio y ahí comienza
una, una forma nueva de producción que es el teletrabajo, que es trabajo que se puede hacer desde cualquier lugar y desarrollarlo igualmente. Bueno, la logística ayuda a que ellas proliferen en grupo o en red para poder solventar o agilizar las relaciones de ese sector, de ese mercado, con proveedores, clientes. Bueno, los valores humanos son generalmente todos los servicios eh, o actividades que nuclean, contiene alto valor humano, sí, salud, eh, compañías de seguros, bueno, con las tecnologías y con bueno, las computadoras, obviamente, las tecnologías de la información y de la comunicación. Bueno, y ahora tenemos que distinguir entre qué es empresa virtual y qué es empresa digital. Una característica que las distingue fácilmente es que em, ahí se integran otra compañera. Bueno, ya hablamos entonces de empresa de organización Trébol, que es el antecedente a la empresa virtual. Nace en los años 80-90, tiene características de agrupar tres clases de trabajadores y las características es que no contempla una estructura física o mecánica como las organizaciones tradicionales, las empresas tradicionales. A través de un servicio o actividad altamente especializado que brinda y que necesita tres tipos de trabajadores bien diferenciados, que son los que manejan un alto nivel de calificación, que son los fundadores de esa organización Trébol, operan en red también como la virtual y para desarrollar sus actividades va a necesitar una mano de obra por contrato y una mano de obra muy flexible por horas para poder desarrollar sus actividades de forma más productiva. La empresa virtual es la que para poder operar ya nace en la ecología de Internet, en el está en el ciberespacio instalada, necesita estar permanentemente conectada. La característica es que operan en una comunidad en red, como lo hacen las empresas de salud, las empresas de seguro, las empresas financieras. Em, pero acá tenemos que distinguir entre empresa virtual y empresa digital, que parece que fuesen sinónimos, pero son dos cosas distintas. Una forma fácil de distinguir qué es una empresa virtual y digital es que la empresa virtual es la que ya nace dentro de Internet. Son las del siglo XXI, las que ya nacen conectadas y sus operaciones eh, tienen que ver con algo de Internet. En cambio, la empresa digital es muy probable que haya sido una empresa tradicional que para poder lograr y subsistir en estos cambios que vienen cada vez más acelerados, tuvo que volcar todas sus actividades a lo digital, lo tecnológico, para poder operar en el ciberespacio. Podemos hablar de empresas que antes eran físicas, como los bancos, como el Banco Galicia, como el Banco Nación, como el propio Banco Central, que para poder continuar en esta era ecológica de Internet, de ciberespacio, vuelcan todas sus actividades en las tecnologías de la información y la comunicación y se vuelven empresas digitales. Son distintas. O sea, una empresa virtual es Amazon, es Mercado Libre, que ya nace en la ecología del ciberespacio con la conectividad y con Internet. Y otra es una empresa digital que vuelca todos sus procesos a la tecnología de la información y la comunicación. Como puede ser el caso de la banca digital, como puede ser el caso de las editoriales, igual que se vuelcan
a, a la conectividad y a lo tecnológico. Bueno, acá la definición dice, una empresa no es digital porque utiliza herramientas y soluciones que lo son, sino porque lo son todos sus procesos y operaciones, la concepción y lanzamiento de nuevos productos o modelos de negocio y la gestión de la cadena de suministro, la elaboración de propuestas comerciales o la gestión de los recursos humanos. Una empresa, el concepto de empresa digital es la de total utilización de los sistemas de información por parte de una organización para la realización de su negocio. Para la UDON, la empresa digital será aquella en donde prácticamente casi todos los procesos de su negocio y las relaciones con los clientes son realizados por medios digitales. Entonces, bueno, se entiende la diferencia. Una empresa virtual es la que ya nace en la virtualidad y en el ciberespacio en Internet. Y una empresa digital es la que vuelca, es probable que haya sido una empresa tradicional y que vuelca todos sus procesos y modelos de negocio a las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, ahora vamos a ver las características que tienen algunas empresas de base tecnológica. Dentro de las empresas de base tecnológica o nuevas firmas de base tecnológicas, podemos encontrar las startups, las spin-off y las unicornios. Las empresas de base tecnológica EBT también se las llama con la letra NTB perdón, NTBF, que significa a nuevas empresas basadas en el dominio intensivo del conocimiento científico y técnico. Eh, Tiene esos dos formas de decir, EBT o NTBT, según la traducción, ¿no? Bueno, si no nos alcanza el tiempo, nos volvemos a conectar. No, no nos quedan muchos minutos, pero si no me queda, si me faltó algún tema, yo me vuelvo a conectar y de última se grabará dos veces. No pude subir el video de la práctica del día viernes porque me estaban, tenía muchos minutos, quise unir los dos videos y no lo pude hacer de ninguna forma. Esperemos que esta clase sí quede grabada para que quede grabada. Bueno, entonces, las empresas de base tecnológica, la diferencia con las virtuales y las digitales son las que tienen como núcleo principal la innovación y el conocimiento científico y técnico. Son organizaciones productoras de bienes y servicios comprometidas con el diseño, desarrollo y producción de nuevos productos innovadores a través de la aplicación sistemática de conocimientos técnicos y científicos. Estas son las que ya nacen en la sociedad del conocimiento. Otra definición son una categoría de nuevas y pequeñas empresas muy innovadoras con una orientación muy marcada de la tecnología y con un gran potencial de desarrollar innovaciones y contribuir a la competitividad empresarial. Son las denominadas NTBF, nuevas tecnologías basadas en las firmas o empresas de base tecnológica, según la traducción. Según la traducción. Bueno, entonces ya vimos la GBT, empresas de base tecnológica son algunas que nacen en las universidades o en instituciones científicas como el CONICET. Después están dentro de la tipología de EBT las startups. Estas startups tienen la característica de que son empresas dentro de la ecología de Internet y el ciberespacio con un modelo de negocio altamente escalable que tienen ingresos muy de golpe en poco tiempo y bueno, y son la característica es que las startups producen negocios innovadores y también, bueno, pueden estar calificados, pero no necesariamente una startup, acá hay que distinguir entre GBTs
dentro de las EBT, que la característica principal es el conocimiento, no necesariamente las startups son específicamente dedicadas a la ciencia, sino que sí a la innovación, sí a la tecnología, pero no necesariamente con características tan edificantes como como un conocimiento científico. Un ejemplo sería, bueno, los distintos productos de Bitcoin que tienen esta característica de volatilidad, en que son altamente escalables, en realidad es una timba financiera que puede generar dinero en muy poco tiempo, pero con alto nivel de riesgo. Sí. Bueno, otra característica de las EBT son las spin-off. Las spin-off podemos encontrar dos clases. Spin-off significa, si lo queremos traducir, en que se derivan o dependen de alguien, como el grafiquito, de otra empresa o de otra institución o de otra organización. Podemos encontrar dos clases, spin-off académicas y spin-off empresariales o de negocios. Las spin-off académicas nacen en una universidad, puede ser un grupo de investigación que ha creado un nuevo producto tecnológico y científico y a raíz de eso lo patenta y genera mucho dinero. Hay que ver el ciclo de vida de estas spin-off que a veces pueden ser un ciclo muy cortito porque generalmente como son científicos universitarios y no tienen conocimientos de administración, eh, em, mueren porque no saben administrar o gestionar. Eh, y a veces son empresas, spin-off que se derivan de organizaciones o de empresas multinacionales y grandes y bueno, tienen en común con la universidad que son innovadoras, que emplean conocimiento tecnológico y nuevo. eh, y a veces, o sea, la característica es que están bajo un modelo de negocio empresarial si nacen dentro de un grupo empresario. Bueno, acá tenemos un cuadrito comparativo que nos puede ayudar y distinguir bien las características entre unas y otras. EBT, el CONICET, que tiene diferentes líneas de empresas EBT, si ustedes ingresan a las páginas, es startup y spin-off. Las características son que se basan en tecnología siempre, las startups no necesariamente, las spin-off no necesariamente, son innovadoras, las EBT no necesariamente, las startups siempre y las spin-off no necesariamente. La idea procede de otro organismo institucional, las EBT la mayoría de las veces, las startups nunca y las spin-off sí, siempre porque se derivan, estamos diciendo que son las que se derivan de otras empresas. Alto nivel de cualificación, las EBT siempre, las startups no necesariamente y las spin-off la mayoría de las veces. Requiere mucho tiempo antes de comercializar el producto, las EBT la mayoría de las veces, las startups no necesariamente y las spin-off la mayoría de las veces. Requiere financiación alta, las EBT la mayoría de las veces y las startups y spin-off no necesariamente. Igual estas características van cambiando conforme van evolucionando dentro del conocimiento que todavía no está del todo desarrollado, o sea, todavía se están desarrollando los primeros em, esquemas conceptuales de estas distinciones conceptuales porque son terminologías y modelos nuevos que conforme va transcurriendo el tiempo, que es muy cambiante, algunas características de estas pueden variar. Bueno, y después están las denominadas unicornios. Las unicornios son aquellas que alcanzando em, la cantidad de 1.000 millones de dólares americanos en un tiempo muy corto, que pueden ser menos de 10 años, y no en el tiempo en que no han operado
en bolsa o no han alcanzado a cotizar en bolsa, se las denomina unicornio porque se las pensaba como una utopía, algo que era como mágico, como la característica de un unicornio es algo mágico. Son empresas excepcionales. Hoy en día, con las oportunidades que nos brindan las tecnologías de Internet, de la comunicación, se han desarrollado muchísimos unicornios, o sea que no están siendo tan esporádicos como lo fueron en sus inicios en los años 80 y 90. Y bueno, un unicornio claramente, ejemplos de unicornios están más adelante. Bueno, acá están las características de las unicornios que son que se valoran al 1.000 millones de dólares estadounidense, o sea, son las que han alcanzado esta valoración. A esas se las denomina unicornio. No cotizan en bolsa, significa que no se han formalizado, han escalado a ese nivel alcanzando 1.000 millones de dólares y no, como son de un crecimiento muy acelerado, no alcanzan a cotizar en bolsa. Cuando empiezan a cotizar en bolsa, ahí ya no se las califica en esta categoría de unicornio. Tienen rápido crecimiento, tienen innovación y tecnología, están orientados al cliente. La característica es de que son recurso humano joven y multidisciplinar. Tienen muy alto riesgo igual al invertir en ese tipo de organización. Los productos que desarrollan y los servicios son innovadores y el uso intensivo en las redes sociales. Ay, no salen los ejemplos. Ahí busco los ejemplos, pero un unicornio es Mercado Libre de Argentina.